Hoy invitamos a la doctora Lorena Leguizamón a esta sección de entrevistas de la revista Estudios Rurales. Lorena nos va a hablar del tema que está trabajando actualmente, y la entrevista que vamos a tener hoy tiene como título de Mujeres y Ruralidades: ¿a qué se sujetan las mujeres en lo rural? Acá vamos a trabajar con unas par de cuestiones que vamos a preguntarle a Lore. Bueno, la primera es: ¿cómo pensás el cruce entre los estudios e intervenciones de género centrados en la ruralidad, en las ruralidades? Bueno, vamos a empezar entonces este diálogo que vamos a construir en conjunto. Creo que es un cruce necesario, un cruce ineludible, pero que sin embargo por mucho tiempo fue eludido, de manera que fue organizada de una manera eficiente y sistémica, donde predominó un orden, en este caso, desde mi perspectiva, un orden patriarcal, que logró sostener e imponerse en el ámbito de lo rural. Digo esto porque si hacemos un repaso rápido, ¿no?, de los textos disponibles, escritos en Argentina sobre este tema, hay como una cierta definición temática de una línea de trabajo, por ejemplo, el componente internacional. O sea, los estudios del estilo ONU, FAO, que predominan y que hablan del desarrollo rural, de un estado de bienestar, de esta etapa que quizás vos trabajás muchísimo más, Alejandra, con otras compañeras como Ale Salomón, entre otras investigadoras. Hay una perspectiva fuertemente histórica también, pero con un componente como tal descriptivo, ¿no?, que es interesante. Yo creo que de ahí han surgido aportes que visibilizaron la cuestión, pero que por ahí no nos permitieron acceder a estas, poner en cuestión los estereotipos, por qué se sostienen. Sí nos permite acceder a los estereotipos, pero no por qué se sostienen o cómo se piensan, se digitan las políticas públicas orientadas a las mujeres, ¿no?, en lo rural desde estas perspectivas. Es decir, quizás sí hay avances en torno a la visibilización, pero que no fueron tan interpeladores porque era otro momento también de la reflexión. También no quisiera omitir que hay como una soledad, que esto es algo que hablamos y compartimos siempre en los estudios de mujeres en la ruralidad, con reflexiones particulares interesantes que necesitamos poder poner en diálogo para habilitar esa posibilidad de la interseccionalidad, ¿no? Es de esto que los feminismos negros, que se autodenominan feminismos negros, ¿no?, nos han dejado como enseñanza, y que va a aportar otros componentes para complejizar el análisis. Es decir que las nuevas voces que se están habilitando tienen como una preocupación legítima y que es, me parece válida desde un proceso reflexivo que de alguna manera, no me gusta la palabra evolución, pero que de alguna manera ha ido avanzando hacia esas lógicas de no realizar cortes que quizás homogeneicen el campo, ¿no?, de estudio, y que resulten estos estudios un poco más esclarecedores. Bueno, ahí está mi hijita de fondo y va a salir seguramente. Desde el feminismo, como decía, que es una corriente a la que yo adhiero, con la que me identifico, y hay una de sus variantes que es muy interesante, que es con la que estoy trabajando y pretendo seguir trabajando, que son los feminismos comunitarios y campesinos. ¿Por qué la traigo ahora a esta posibilidad de dialogar este cruce con los feminismos comunitarios y campesinos? Porque se trata de una construcción que se está desarrollando en realidad, que las precursoras son de Bolivia, de Guatemala, hay desarrollo también en México, quizás menos en El Salvador, pero también, y que parten de pensar los territorios, que son territorios, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son territorios rurales, de una manera que es situada.
Es decir, me pienso desde mi propia concepción porque no encajo, no me identifico con esos corsets que son de alguna manera impuestos a la hora de referirnos, desde este lugar de mujer rural, habitar esta ruralidad en particular. Entonces, también creo necesario reiterar que no sería un acto de desvalorizar, negar o omitir, cercenar lo que hasta ahora se produjo, todo lo contrario, me parece que hay que partir de ese recorrido e ir desvelando estructuras configurativas, ¿no? Que nos hacen, que operan, aunque sea de manera inconsciente, en los análisis que realizamos sobre la cuestión. Y que lo hacemos desde una condición de privilegio. Somos mujeres que hemos accedido a instrucción, que tenemos garantizados como parte de un Estado, de un sistema de Estado, ciertos derechos fundamentales, que no todas las que debieran tenerlas, porque son parte de este Estado, lo tienen. Entonces, a partir de ahí, empezamos a dudar también incluso de la noción de ciudadanía, o empiezo a dudar de la noción de ciudadanía, y también la pienso como una limitación a la hora de concebir un sistema modelador, un sistema mundo en el que habitamos y desarrollamos nuestra investigación. Digo esto porque me parece que también esa inaccesibilidad de esas mujeres que debieran ser ciudadanas porque reúnen las condiciones para hacerlo, nos hace preguntarnos si en nuestros territorios, en nuestras sociedades, todo es Estado, o el Estado llega realmente. Se acerca a esa ciudadanía, realiza alguna diferenciación en la planificación genérica, o es que se imponen ciertas prácticas, o quizás estos avances normativos no son del todo eficientes a la hora de habitar esa soledad en la que se encuentran las mujeres de nuestra ruralidad. Entonces, ¿qué pasa con nuestra ruralidad dispersa? Me pregunto. Allí donde el Estado parece más una práctica autogestiva, una práctica comunitaria. ¿Qué pasa ahí en esos bordes, en esos lugares que no sé siquiera si los puedo analizar desde una perspectiva estatal? Porque me parecía interesante, también hay algunas discusiones políticas de los márgenes, los bordes, los límites del Estado, y encuentro unas reflexiones que estuve haciendo un tiempo atrás como una frontera un borde dentro del borde, ¿no? Hay ese lugar que no se explica ni siquiera desde lógicas estatales o lógicas de investigación a las que no accedo, donde esas voces, que es algo que ya no nos gusta decir, ¿no? Esas voces son omitidas, porque creemos que hemos logrado incorporar a la discusión, a los debates, todas las voces. Y me parece que ahí también cometemos un error al proscribir esas posibilidades de pensar el margen del margen. Entonces, las mujeres rurales son diversas, no hay una sola manera de pensar a la mujer en lo rural, mucho más en nuestro país, que es tan rico, tan diverso, incluso desde la concepción del territorio, de nuestro país, la significatividad que tenemos que otorgarle a esos modos de concebir ese estar siendo en los territorios rurales, que me parece que nos aportarían otros locus interpretativos, y que lo podemos visualizar en los movimientos, por ejemplo, organizados, los autogestivos, los comunitarios, que son sostenidos por mujeres, y lo hago incorporando, quiero aclarar también esto, a la categoría mujeres, a todas las mujeres autopercibidas como tales, que esa es otra discusión que tenemos que desarrollar y profundizar en lo rural. Ahí, pensando esto que estabas diciendo, podemos enlazarlo con, tenía otra pregunta, ¿no? Esta idea que vos decías, recuperar desde la historia, desde el resto de los estudios que cruzan, o que han intentado cruzar, por un lado, el pensar a las mujeres en las ruralidades diversas, sujetos feminizados, sujetos pensados como mujeres. En la Argentina
me preguntaban, ¿no? En esto mismo que estabas enunciando, ¿no? ¿Quiénes son, quiénes fueron estas mujeres rurales? ¿Y cuánto hay de identidad, de autorreconocimiento, de identificación o de subjetivación, ¿no? Y por otro lado, cuánto hay de nominación de la construcción de ese colectivo, mujeres rurales, que antes era pensado en singular, claramente, y que hoy parece abrirse en alguno, no sé si cubriendo todos esos márgenes de los márgenes que estabas mencionando, eh, pero parece ser que tanto desde lo académico como desde el espacio de la agenda pública intentaría o parecería abrirse. Sí, esta pregunta te la agradezco porque es muy, muy interesante, muy provocativa. Eh, y vamos a pensarlo desde la academia en principio, que es el lugar al que accedemos más fácilmente quizás nosotras por nuestro rol, ¿no? De investigadoras o de cuasi investigadoras, porque por ahí es una categoría enorme. Si pensamos, si tomamos la bibliografía nuevamente y pensamos en el territorio, creo que a mí me gusta denominar nuestra América, o que por ahí, según los debates desde el feminismo comunitario, diríamos el Via Yala, como para recuperar también las lenguas que hemos borrado, que son nuestras verdaderas lenguas maternas, ¿no? De nuevo encontramos, me parece, una nominación inducida desde los propios intereses de la investigación, ¿no? Cuando vemos el recorrido que hicimos hasta ahora, centramos el trabajo en la familia agrícola, en la reforma agraria, en el desarrollismo, en el campesinado, en cómo estos actores van a hacer para acceder a un sistema de Estado liberal o neoliberal, los circuitos productivos, ponemos muchísimo énfasis en lo productivo como si solo eso fuera lo que define a la ruralidad, ¿no? La economía rural, la política pública para desarrollar ese territorio. Es como que son máquinas de hacer este trabajo de desarrollo en el ámbito de lo rural para que nuestro país o nuestro sistema salga adelante. Como que ahí hay una clave de trabajo. Y de nuevo cargamos esa figura de trabajo sobre estas subjetividades sobreexplotadas. Y si seguimos haciendo eso, lo digo sin temor, vamos a seguir equivocándonos en el camino. De procurar una, no sé si una definición, pero sí una multiplicidad de definiciones tan múltiple como es nuestra ruralidad, tan variable, tan diversa. Esos grandes temas a mí me inquietaron desde este lugar que vos me habilitás con la pregunta, el autorreconocimiento, ¿no? ¿Dónde está el autorreconocimiento en esos grandes temas? ¿De qué manera se ha preservado esta discusión, si lo pienso desde el ámbito de lo rural, y si a eso le sumo los feminismos? Busquen en muchos desarrollos nacionales, como, salvo los que ya destaqué en la pregunta anterior, y obviamente no puedo conocer todos los desarrollos como nadie creo que los puede conocer, seguramente hay mucho de omitido en lo que no pude leer o a lo que no pude acceder. Entonces, en todo ese planteo que es el hegemónico al que pude acceder, estaba omitida la pregunta de la autopercepción, por eso digo que es muy interesante tu pregunta. Sí, la descripción, quiénes son, qué hacen, cómo sobreviven, cómo aportan al sistema, qué demandan, son como interrogantes básicos, ¿no? Como para validar nuestras investigaciones o esos cruces teóricos que hemos incorporado en nuestras trayectorias académicas y que no nos pusimos a reflexionar como una academia colonizada o hegemónica, quizás simplemente transitamos ese trayecto hasta que un día, gracias a la investigación y a estos diálogos que tenemos entre nosotras, que compartimos el mismo interés, nos damos en cuenta que realmente hay un posicionamiento predominante y que quizás eso no es todo en la ruralidad y con las mujeres de la ruralidad. Yo soy incapaz de pensar una ruralidad única, al igual que esto comparto con vos, Ale, y con quienes desarrollan el trabajo, singular, una ruralidad
que es pensada como la ruralidad de Argentina o las mujeres rurales de Argentina, yo creo que ese tipo de estudios ya ha llegado a su propio límite. Y que desde el cuestionamiento de quienes intentamos acercarnos a esos estudios, me parece que hay una posibilidad de pensar los debates regionales. Nuevamente, cuando accedo a lo regional, ¿no? Y esto ya creo que hay una alta concentración de producción en lo que es agropampeano, ¿no? Pero si me voy a los estudios más regionales, y voy a encontrar, especialmente a partir de la década del 80, que es con la llegada de los debates de los organismos internacionales, ¿no? de suscribir a esta idea de convenciones y consensos para incorporar a las mujeres en los debates de lo rural, hay como una suscripción también en las regiones a ese pensamiento internacional, ¿no? Una suscripción, entre comillas, ¿no? A esas convenciones y de esos consensos, porque tampoco es que se ha llegado a desarrollar esa propuesta internacional de la manera en que los propios organismos la traían, ¿no? Sino que se ha adecuado, se ha cooptado y se le ha dado una nueva cara a la dominación en las regiones. Entonces, creo que pusimos hasta ahora mucho esfuerzo en nominar, en designar, pero todavía tenemos esa deuda, una enorme deuda con la autopercepción, con la autonominación, reflexionar a partir de los propios procesos identitarios, de las propias trayectorias. Creo que nos va a abrir una puerta, nos está abriendo una puerta que favorece, facilita y promueve este tipo de cruces, de debates, de diálogos, que van a otorgar significatividad, que van a posibilitar el propio reconocimiento, que me va a enriquecer y fortalecer la mirada, los debates. No importa de qué territorio me sitúe, ¿no? Pienso al territorio como más que un espacio, más que un límite, más que una frontera. En nuestros territorios andinos, los límites en realidad son canales comunicacionales con otros territorios. No son límites, no los concebimos como límites, como fronteras, ¿no? El tiempo tampoco, desde nuestra cosmovisión ancestral, es un tiempo lineal. No puedo concebir un devenir lineal como la historia occidental me la plantea, sino que el tiempo es circular. Entonces, los cuerpos, las cuerpas no están desconectadas de la Tierra. Y eso es algo que, desde una mirada occidental, hemos disociado. La Tierra, por un lado, los cuerpos de las personas por otros, las personas como dominadoras del ambiente, de los otros seres. Esa concepción se ha mezclado en nuestros territorios, pero todavía seguimos conviviendo, coexistiendo con esos seres, con esos otros seres que consideramos una entidad, a los que les pedimos permiso para acceder a sus recursos, por ejemplo, a la tierra, al viento, le pedimos que nos favorezca en alguna cosecha. Entonces, todavía sobrevive en estos territorios andinos ese diálogo con el territorio, o sea, pensar el territorio como una entidad viva. Hemos perdido por mucho tiempo esa memoria, pero se ha mantenido ahí en nuestras prácticas. Y creo que ese esfuerzo a partir de nuestros territorios me parece que tiene que servir como guía para que otros territorios también se autoperciban, se definan, se reconozcan, y que podamos producir esa diversidad y producir, no producir, sino manifestar, poner de manifiesto esa diversidad que tenemos en nuestro país. Me encanta, es súper interesante lo que estás diciendo respecto de pensar en los abordajes. No, es como reponer un poco esta noción de abordaje situado, en repensar el territorio, repensar nuestras categorías como investigadores e investigadoras, y en ese sentido, apuntando un poco más a tu trabajo o a tus reflexiones sobre tu propio trabajo.
Yo sé que vos empezaste desde el trabajo social, entonces es otra mirada, es una mirada con más, una puesta en acción, digamos, un recorrer el territorio y hacerlo como piel. Entonces pensaba qué es lo que pasa cuando enfrentamos estas categorías, ¿no? El pensar las ruralidades y el pensar a las mujeres en el caso de tu provincia, en La Rioja. Bien, a mí te agradezco también esta pregunta, porque me da posibilidad de expresar que lo que pasó por mi trayectoria académica y mis intentos de pensar o de describir quizás lo más fidedignamente posible mi territorio, que terminó siendo un intento infructuoso desde mi perspectiva actual, ¿no? Me sucedió que confrontar la ruralidad riojana a esos textos dominantes me dejó desarmada, me dejó desnuda, me dejó desprovista de herramientas, sin posibilidad de reconocernos, sin posibilidad de reconocer a las mujeres de la ruralidad riojana. Creo que el intento que fue válido en su momento y que generó aportes que me llevó a estas reflexiones actuales, por supuesto, eh, fue infructuoso en el sentido de querer aplicar esos análisis en estos territorios. Porque digo, lo bueno de eso fue que me permitió correr un velo, ¿no? Un velo que dio paso a una demanda urgente de estos territorios, que como vos bien mencionaste, Ale, y yo comparto, es una demanda de reponer borraduras, de reponer omisiones. Entonces, cuando intentábamos en esos diálogos del pasado habilitar la discusión sobre las mujeres de la ruralidad riojana, y lo pensábamos como cambios y continuidades en ese momento, que era como lo trabajábamos, ¿no? Ahora ya no lo trabajamos así, pero nos encontrábamos con esto, nuestras mujeres no dialogaban, no entraban, no se adaptaban a esos grandes debates sobre la mujer rural argentina, por muy grande que fuera el esfuerzo que nosotras realizáramos para poder integrarlas. Entonces, cuando las describíamos en esta trayectoria académica, sea en un evento en el que una va y expone lo que está analizando, o, o en la redacción de los mismos, encontrábamos en los interlocutores la impresión de que estábamos describiendo a una subjetividad otra, diferente a todo lo que se venía planteando en la mesa de trabajo quizás, ¿no? Entonces, esa identidad otra, que también debiera estar incorporada a los análisis nuestros, porque compartimos un territorio, se supone, ¿no? Entonces, era como una identidad impuesta desde un lugar a otro, una mirada a otra, diferente, no me reconozco, no los reconozco, y los comentarios, ¿no? Luego de esos debates, qué bueno que ustedes encuentran esos sujetos, esas sujetas, esos indios en sus territorios y pueden trabajar con ellos. Me parece que ahí también nosotras de estos territorios tenemos que habilitar en la discusión, amigarnos, reconocernos nuevamente con nuestra raíz originaria, ¿no? Pero más allá de eso, en ese momento o en este momento quizás, en la ruralidad, si yo le digo, ¿usted se percibe originaria o india? En la provincia de La Rioja, yo no creo que encuentre a alguien que me diga, sí, señorita, yo me percibo así. Entonces, ¿qué es lo que...? Eso me producía como un choque entre lo que se presentaba, lo que se consignaba en el estudio y lo que se interpretaba finalmente. Y otra vez aparecía el paradigma de la dominación, ¿no? Nuestras mujeres rurales no se autoperciben originarias, más allá de que ya estuvimos hablando de que hay mucho componente de esta cosmovisión andina habitando nuestros territorios que tenemos que reponer, pero no es la forma en la que se describen, no es la forma en la que viven su sistema mundo, sino que están integradas al sistema estatal occidental. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la disrupción ahí? Me preguntaba. Entonces, es el momento en el que llega a la reflexión que intento hacer,
la perspectiva situada. Incorporar el territorio a un sistema mayor, que no es un sistema portuario, no es un sistema agropampeano, sino que la primera vía de entrada que encontré es el mundo andino. Y nuevamente volver a esas raíces, a esa significatividad de qué significa habitar el mundo andino, de cómo se reproducen las prácticas comunitarias en el mundo andino. Me parece que era un ejercicio que nos debemos también todavía, un ejercicio de recuperar esa memoria, porque si no, no encajamos en los paradigmas disponibles, no encajamos en los conceptos que hasta ahora se vienen aportando a la cuestión. Si, por ejemplo, si me fuera a investigar a la luz de las producciones de los feminismos comunitarios, como mencioné, de estos países que le vamos a decir latinoamericanos, creo que ahí sí tengo más elementos de análisis de estos territorios que no los encuentro en mi propio país. Entonces, no dudo en decir que en estos territorios todavía goza de muy buena salud la tendencia conservadora, dominadora, hegemónica y colonialista, del control de la vida de los territorios, el control de la vida de las mujeres, por sobre todo, que se pronuncia mucho más en una ruralidad dispersa. Cuando digo esto, en otros ámbitos en los que quizás no compartimos análisis, estudios, o no compartimos miradas, hasta molesta que lo diga, ¿no? Porque parece que fueran discusiones superadas, un debate que ya pasó, de qué estamos hablando, si ya no es lo mismo que antes. Entonces, me surge la pregunta, ¿quién de esas personas que está cuestionando estos debates que ya pasaron se puso alguna vez en la piel de una mujer rural? ¿Quién habitó la ruralidad? ¿Quién habitó la ruralidad riojana dispersa, esa en la que no hay servicios, en la que no tenés un vecino en kilómetros a la redonda? ¿Quién habitó esos territorios como para poder cuestionarlos desde ese lugar de autoridad, ¿no? Yo por lo menos no me considero una autoridad que pueda cuestionar la percepción de esas mujeres sobre sí mismas, y tampoco creo que soy capaz de llevar sus voces, pero sí habilitar esos espacios para que esas voces se expresen. Entonces, mirar nuestro territorio desde esas concepciones nuestras, me parece que sí es el camino de construcción que tenemos, la tarea que debemos emprender. Debemos admitirnos como un país centralista, un país conservador, un país que tiende a concentrar recursos, como miradas, como interpretaciones también, como teorías. Asumiendo eso ya dimos un gran paso, me parece. Pero todavía no lo podemos lograr, ¿no? Estamos en esa lucha, en ese camino, en ese tránsito, estamos procurándolo, pero todavía no lo logramos. Y quiero también dejar claro que esto no es un diagnóstico drástico del mundo, o no estoy diciendo que todo lo que se dijo, lo que hacemos, no sirve. No, intento todo lo contrario. Avancemos sobre eso, lo profundicemos, lo discutamos, tejamos con otros territorios, y habilitemos la diversidad, los matices. Eso me parece que es lo esperanzador para estos estudios de mujeres rurales y de nuestros territorios. Desde ese punto me parece que hay muchas posibilidades de avanzar. Gracias, Lore, por esta apuesta a pensar o a repensar integralmente, ¿no? No solo el lugar de las mujeres en la ruralidad o en las ruralidades, o habilitar sus propias voces, sino me quedo pensando, ¿no?, en esta idea de repensar nuestras miradas y nuestras prácticas como investigadores e investigadoras, desde una reflexividad, ¿no?, desde nuestros pensamientos o nuestros presupuestos más arraigados.
respecto de quiénes son aquellos, aquellas con los que trabajamos, y cómo podemos reconstruir una mirada sobre los mundos rurales en Argentina y otras herramientas que nos puedan comunicar más, ¿no? El entramado tan diverso del mundo rural argentino. Me queda como una última pregunta, un poco más enlazada a tu apuesta de investigación actual y también a unas manifestaciones de las mujeres rurales actuales, ¿no? Primero que nos cuentes o que eh, eh, nos pongas en acto qué pensás, por qué pensás que a las mujeres rurales como sujetas sujetadas, y como enlazado con eso y viendo el devenir actual, qué características tendría un feminismo rural, que vemos que se está como manifestando, si sería uno o serían varios, ¿no? Ahí con eso tenemos para hablar horas, pero bueno, Pero vamos a ser breves, sí. Bueno, empiezo por lo de la sujeta sujetada, que es como un juego de palabras que no sé si se me ocurrió a mí, pero me inspiró la filosofía política a ese juego de palabras, ¿no? Desde la filosofía política, un sujeto es alguien que tiene posibilidades, que tiene derechos, que está incorporado en el mundo que habita. Entonces, una sujeta, en este caso, no reuniría todas esas condiciones. Empiezo por ahí. Para ser sujeta, digamos, ¿estoy negando la existencia de la sujeta? No, no la estoy negando. Simplemente digo que existe una sujeta que está sujetada. No está sujetada de sí misma y de sus posibilidades, de sus propias elecciones, por eso digo que es una sujeta sujetada, sino que está sujetada a los designios de otros, llamémosle otras voces, otros territorios, y sobre todo otros sistemas, que es este sistema que nos rige, ¿no? que sigue siendo heteropatriarcal y que sigue siendo capitalista por muchos avances que hayamos logrado en nuestro país. Entonces, ser sujeta, decir ser sujeta, ya habilita una disrupción, y por eso hago ese juego de palabras. Habilita una disrupción en nuestro idioma, no existe la sujeta en idioma español como lengua que hemos adoptado. Entonces, esa disrupción nos resulta útil para visibilizar, para poner en cuestión por qué no existe la sujeta, ¿no? ¿Por qué no usamos las palabras femeninas para generalizar, como si usamos lo que creemos o consideramos desde un sistema binario y basada en la división sexual del trabajo, lo masculino, lo integral, lo masculino que integra todo? Y que tendríamos que ir hasta el origen de la humanidad para habilitar esa discusión, ¿no? O de la organización social, en principio, en cómo se dividió el mundo, ¿no? Este mundo que por un lado es un mundo público y por el otro es un mundo privado, y dónde quedamos las mujeres, bueno, discusiones que ya tienen siglos y siglos de debate y por suerte de avances. Sin embargo, sigue siendo disruptivo hoy, en el presente, que me refiere a la sujeta. Mucho más si digo la sujeta sujetada. Entonces, con esta expresión lo que hago es retomar el ejemplo de las feministas del pasado, que nos dejaron estas enseñanzas de vindicación, la necesidad de la vindicación, la denuncia, la enunciación, para poder construir en base a esa enunciación. Por eso es que las denomino las sujetas sujetadas. Ahora, como les decía, ¿hay una mujer rural en nuestro país? Creo que sí existe una configuración de la mujer rural argentina, pero hay una única mujer rural argentina, hay una única posibilidad, y que está basada nuevamente en la división sexual del trabajo. Que de esto creo que vos ya hiciste, Ale, un esfuerzo enorme, y nos aportaste un montón para deconstruir a esa única sujeta.
y a cómo se la interpreta esa sujeta, cómo otras voces la definen, la nominan, y qué espacios tiene disponible o qué prácticas tiene habilitadas. Entonces, también cuando me expreso de esa manera, hay un ejercicio simple que es rebatir desde lo idiomático, ¿no? O desde la Real Academia Española, como nos pasa siempre, y esto lo aprendimos de las feministas, ¿no? De la validez del idioma y de las reglas gramaticales, etc. Que sería lo mismo que asumir que todas somos ciudadanas y que por ende todas tenemos la posibilidad de ser sujetas. Y nuevamente nos entrampamos en esos parámetros que son excluyentes, que son dominadores y que buscan cooptar. Entonces, también pienso que los compañeros ilustrados, cuando pensaron este tipo de sociedades, no se pensaron mujeres, no incorporaron a las mujeres, no vivieron ni padecieron la dominación en sus cuerpos. La dominación se ha experimentado siempre en las cuerpas, o en los cuerpos de las mujeres, si les gusta más a quienes escuchan. Pero no fueron sus cuerpos, fueron las cuerpas las que lo padecieron, las que lo experimentamos, las que seguimos padeciéndolo. Por más deconstruidos que nuestros compañeros que militan y que acompañan estas posiciones, por más que nuestros compañeros digan, sí, yo realizo las mismas tareas que mi compañera en el hogar, pero no podemos todavía acceder a esos cuestionamientos de privilegios. Y les cuesta, yo creo, a nuestros compañeros que dialogan los feminismos con nosotras, creo que les cuesta por el solo hecho de no haber padecido históricamente sus cuerpos esta dominación. Es muy difícil pensarse desde un lugar que no experimenté, como decía, ¿quién habitó la ruralidad, no? ¿Quién habitó las cuerpas de las mujeres rurales? La violencia sobre esas cuerpas, la multiplicidad de tareas asignadas a esas cuerpas. Por eso también creo que no hay una mujer rural, hay una multiplicidad de mujeres rurales. ¿Y por qué quiero incorporar el análisis de los feminismos? Creo que también está mal interpretado el feminismo, que está mal abordado y que también se demoniza y se utiliza como mala palabra porque se identifica el feminismo con mujer. Cuando los feminismos son amplios, son diversos, incorporan a todas las subalternidades, y por eso también se lo demoniza tanto. Nos dicen feminazi cada vez que queremos incorporar algún análisis, no podemos mencionar la palabra feminismo, y es un ejercicio de resistencia denominarnos feministas, mucho más si lo hacemos desde la perspectiva rural. ¿Por qué no se había podido dialogar desde la perspectiva feminista en lo rural? Y esto nos habla de que la dominación se concentra mucho más en lo rural, de que esa dominación cobra forma de tradición y que atraviesa el tiempo, el espacio, y no hay discusión, por más contemporánea que sea, que pueda permear esos modelos hegemónicos que habitan la ruralidad. Por eso nuestro esfuerzo, que es muy solitario, tiene que empezar a ser de conjunto, tiene que empezar a hacer de una construcción dialógica de todas y todos quienes nos preocupamos y que queremos ocuparnos de esta temática o de este cruce, ¿no?, temático. Y me parece muy interesante la experiencia de las feministas comunitarias, porque ellas, que se autoperciben mujeres originarias, dijeron, a ver, yo no me identifico con el feminismo occidental, eso lo tengo claro, ahí no estoy incorporada, no estoy integrada, no esa discusión por mi cuerpo. Sin embargo, desde el feminismo comunitario no diría cuerpo, eso diría cuerpo, porque esa es una discusión muy nuestra también. Pero sin embargo, el feminismo me ha habilitado a pensar que también en la vida comunitaria hay dominación, y una dominación que es ejercida violentamente sobre nuestros cuerpos de mujeres.
Y me parece que ahí han encontrado las compañeras de los feminismos comunitarios una vía de construcción legítima y que está produciendo enormes desarrollos que están en vías de desarrollo, por usar otra vez una palabra incómoda, pero que hablan de otras formas de ser, de otras formas de estar en el mundo, de una significación que va mutando, de una forma diferente de comunicar, esas formas de habitar, de identidades diversas, y sobre todo habla de senti pensares que se fundan en senti haceres. Y me parece que ahí es donde está la clave que debemos también imitar y retomar nosotras como mujeres que pensamos quizás, o intentamos pensar lo rural. No sé si responde ahí a la Sí, pregunta, pero un gracias, intento. Lorena. Me parece muy, muy interesante todo el diálogo que tuvimos. Me parece que nos deja pensando para otra vuelta, para habilitar otra vuelta, y agradezco mucho la posibilidad de hablar con vos en este contexto tan complejo en el que estamos atravesando, en el que nuestra vida académica se suma a nuestros esquemas de cuidado, y bueno, nada, y a la vida misma, ¿no? A sobrevivir esta pandemia entre todas, entre todos, todes, sosteniendo también el pensar y el hacer desde los feminismos situados. Así que bueno, mil gracias, y esperamos una segunda parte. Así será seguro, Ale. Muchísimas gracias a vos. Te agradezco sinceramente las preguntas hermosas, maravillosas, que denotan una preocupación y una ocupación sobre todo en el tema. Así que muy agradecida.